Esto es La Dosis Diaria, la dosis precisa de información con Manuel Yáñez. Empezamos. ¿Cómo le va? Esta es La Dosis Diaria, yo soy Manuel Yáñez y me da, como siempre, un gusto enorme que nos acompañe a conocer y analizar lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Comente en X, antes Twitter o en Facebook, estamos como La Dosis Diaria X. También búsqueme en LinkedIn como Manuel Yáñez y ya sabe que cuando usted así lo decida, cuando tenga un tiempo disponible, puede escuchar La Dosis Diaria en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music. Ahí donde usted escuche su podcast favorito, ahí está La Dosis Diaria. Denos un like, suscríbase para que no se pierda de su dosis de información. ¿Qué le parece si arrancamos con las notas más relevantes que usted verá, leerá o escuchará en los principales medios informativos? Empezamos. Hay una señal positiva. El grupo terrorista Hamas plantea un alto al fuego por 5 días a cambio de cautivos. Ya sabe que hay 245 israelíes que están como rehenes y el grupo radical Hamas informó que está dispuesto a liberar hasta 70 mujeres y niños retenidos en Gaza a cambio de una tregua de 5 días con Israel. La semana pasada hubo un esfuerzo de un grupo que se llaman los Hermanos Gatarís, que intentaron liberar a los cautivos a cambio de la liberación de 200 niños palestinos y 75 mujeres detenidas por el gobierno israelí. Esto lo dijo Abu Ubaida, portavoz de este grupo, los Hermanos Gataríes. La tregua debe incluir un alto al fuego completo y se debe permitir la ayuda humanitaria en toda la franja de Gaza. Hay que recordar que hay una joven, Ilana Gritzewski, que está como rehén desde el 7 de octubre y que es mexicana y está en este grupo, así que vamos a ver si este planteamiento de los hermanos Gataríes funciona, si hay un alto al fuego y puede haber un intercambio de rehenes para ver al fin una luz en esta terrible guerra en Medio Oriente. Y también entre las buenas noticias allá en el Medio Oriente, siguen abriendo este cruce fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza, este cruce de Rafah, y ya anuncian que a inicios de la semana ya pasaron 139 camiones cargados de ayuda humanitaria y además que más de 100 personas han podido salir de la Franja de Gaza hacia la libertad, hacia Egipto, entre ellos ciudadanos españoles y jordanos. Así es de que siguen abriendo, sigue circulando la ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Ya pasaron a inicios de semana 139 camiones y también está la gente logrando salir por ahí. Más de 100 personas, entre ellos un grupo de españoles, pudieron salir hacia Egipto desde la Franja de Gaza. De este lado del planeta Tierra, seguimos sin tener claro quién será el gobernador interino luego de que Samuel García a principios de diciembre tome la licencia que le fue otorgada para contender por la presidencia de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que suspendió los nombramientos de José Arturo Salinas como gobernador interino y de Javier Navarro Velasco como encargado de despacho allá en Nuevo León. En un comunicado, la Suprema Corte de Justicia indicó que se otorgaron suspensiones en 2 controversias constitucionales derivadas de la licencia concedida al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Los asuntos fueron analizados por el ministro Javier Lainez Potisek y, sin embargo, en estos casos también se indicó que sí será el Poder Legislativo de Nuevo León quien se encargue de designar a gobernador interino. Entonces, pues seguimos. Se aceptaron estos 2 recursos. Los 2 bandos protestaron por el nombramiento de los gobernadores que quedarían de manera interina y no está nada claro qué va a pasar en Nuevo León. Lo que está claro es que Samuel García ya está listo para contender por la presidencia de la República y atrás de él no sabemos quién quedará como gobernador del estado. Quien tiene muy claro es Marcelo Ebrard su futuro. Marcelo dice es Claudia. Después de que tuvo reunión con Claudia Sheinbaum, tuvo un entendimiento, a ver qué se entiende por precisamente entendimiento, lo entrecomillo, con Claudia Sheinbaum, después de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido reconoció que hubo irregularidades en el proceso interno que nombró a la exjefa de gobierno coordinadora nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Luego de más de un mes que no vimos a Marcelo Ebrard, el ex canciller dijo que en la reunión que sostuvo con Claudia Sheinbaum quedó muy claro
que se aceptaba que hubo algunos errores que se van a corregir y que pues ella es la buena. Fue decisiva mi conversación con Claudia una vez que conocí su posición sobre lo que pasó con la elección interna de Morena. Puede tener la confianza de que vamos a seguir luchando en Morena, dice el ex canciller. Dijo además que el entendimiento fue exclusivamente con Claudia Sheinbaum porque ella tiene el bastón de mando, con el presidente tiene una relación exclusivamente política y que con Claudia, que es la que tiene el bastón de mando, ya se arregló, ya se llevó un entendimiento. ¿Se acuerda usted que le dijimos que salió una investigación en el New York Times diciendo que en el gobierno de la Ciudad de México había espionaje telefónico contra Santiago Taboada, contra Lili Téllez, contra Higino Martínez, contra un grupo específico de políticos? Y Ernestina Godoy inmediatamente salió a desmentir el hecho, dijo que no era verdad. Pues el New York Times ya respondió a Ernestina Godoy y dice su información no desmiente su reporte. Dice que varios meses dedicó este rotativo de Estados Unidos a hacer esta investigación y que incluso también ya salieron otros políticos a decir que no solo Telcel les ha dado información, sino que AT&T también han entregado información a la Fiscalía de la Ciudad de México, siempre con el argumento de que se estaba haciendo alguna investigación sobre secuestros o desapariciones. Ernestina Godoy había dicho que la información publicada por el New York Times era falsa y estaba basada en documentos apócrifos, pero insiste el New York Times que tiene la información, que tiene la documentación, y lo dicho por Ernestina Godoy no desmiente lo publicado por The New York Times. Tenemos ya oficialmente publicadas a los candidatos de las 9 gubernaturas por parte de Morena en la contienda del 2024. Por Yucatán irá el Guacho Díaz Mena, por Veracruz Rocío Nale. Se había publicado que Manuel Huerta iba adelante en las encuestas. Finalmente, por un pelo, ganó Rocío Nale con 16 puntos contra 15.2 de Manuel Huerta. Rocío Nale le dan la candidatura para la gubernatura de Veracruz. Javier May, que había renunciado a Fonatur después de sus logros en el glorioso Tren Maya, Javier May va por Tabasco. Alejandro Armenta irá por Puebla. Margarita González Saravia irá por Morelos. Carlos Lomelí va por Jalisco. Ricardo Sheffield se queda sin su candidatura. Él ganó, pero le cede a Alma Alcaraz en Guanajuato. Ella es una expanista, así es de que piensa Morena que con una expanista le puede ganar al PAN la elección en Guanajuato. Por Chiapas irá Eduardo Ramírez. Y finalmente Omar García Harfuch, que ganó por muchísimo la encuesta, quedó con 40.5 puntos contra 16.7 de Clara Brugada, y sin embargo renuncia Omar García Harfuch y dice que le da el apoyo a Clara Brugada. Así es de que ya tenemos a los candidatos, será Clara Brugada y no Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Sí va Rocío Nale, y en Guanajuato no va Sheffield, va Alma Alcaraz, la expanista. Así es de que ya parece que está la mesa puesta, ya tenemos a los candidatos a la presidencia y ya Morena anunció a sus candidatos también. Así que vamos a analizarlo. Ya estamos platicando con Jaime García, el hombre más informado de los temas de la política en nuestro país. ¿Cómo estás, Jaime? Manuel, buenos días, buen día a quienes nos escuchan. Sí, se definieron 5 mujeres, 4 hombres, y se definió al final, así lo fueron acomodando las dirigentes y dirigentes de Morena. El viernes ahí nos pasamos la noche en vela, y por ahí de las 3 y cachito de la madrugada supimos que por fin la ruta en la Ciudad de México tenía que ver con Clara Brugada, y pues quedó ya ahí sobre la mesa quiénes son los que van a disputar el voto del próximo 2 de junio en 9 entidades de la República. Lo que no está muy claro todavía es quién se va a quedar de interino en lugar de Samuel García, ¿no? Ya en diciembre toma su licencia y siguen peleándose en la Suprema Corte. ¿Quién se va a quedar? Sí, digamos que fue una decisión ahí que todavía pone en vilo al Estado de Nuevo León. Como sabemos, cuando el Congreso local aprobó la licencia de la hora, del próximo gobernador con licencia, Samuel García, pusieron ahí un perfil que no dejó satisfecho al neoleonés. Y apenas ayer nos enteramos que, pues, como se dijera en mi pueblo, ni con Dios ni con el diablo, y pues todavía está ahí por verse. Samuel García tuvo un fin de semana y un inicio de semana con mensajes
Después fue a la Ciudad de México, fue a la Basílica de Guadalupe, en familia, se registró junto a otros, creo que 7 u 8 aspirantes en Movimiento Ciudadano, que pues vaya, yo creo que los anotaron ahí al final para robustecer la lista de aspirantes. Está más que decidido que será Samuel García. Y el día de ayer comenzó a tener una gira de medios donde me gustaría resaltar algunos mensajes en torno de no pelearse con los programas sociales del actual gobierno. Si bien hoy los números para Movimiento Ciudadano y para Samuel García pues están muy lejos de poder ser competitivos o de situarlo en una posición de disputar la elección de junio próximo, pero que comienzan a dar ciertos visos de cómo están leyendo en estos famosos cuartos de guerra o cuartos de situación que hay en cada campaña, desde dónde están leyendo la investigación, la información que les van generando las diferentes encuestas, y resalta que, insisto, no se pelearía o no estaría en desacuerdo con los programas sociales que hoy pues distribuye el gobierno del presidente López Obrador, pero sí lo sitúa en una ruta como muy en tono de Nuevo León, que eso es algo que pues habría que ver a nivel país qué tanto pega ese discurso de hay que emprender, hay que traer inversiones, hay que traer más Teslas a México, incluso utilizó esta palabra. Como sabemos, la marca Tesla pues tendrá una serie de inversiones en Nuevo León, se hablaba de una planta, incluso el día de ayer resalta cómo fue la ruta para que el gobierno federal lo ayudara a concretar dicha inversión. Y la otra parte que resalta del mensaje de Samuel García el de ayer es que pues, un poco sesga o sitúa en una posición no de competencia, pero sí de apremio a la campaña de Xóchitl Gálvez, quien, pues, dicho sea de paso, el domingo tuvo ahí un traspié con el teleprompter, con el iPad y demás, se le fue el discurso dicho por ella misma. Y entonces pareciera que el punto de partida o el punto de arranque, digamos, el problema que le plantea la campaña Samuel García es cómo se va situando no por encima de Xóchitl, insisto, ¿por qué? Pues porque la estructura de partido de MC, salvo en Nuevo León y en Jalisco, pues es muy endeble del resto de los estados de la República. Sus intenciones de voto o sus mediciones en términos de preferencia electoral no variarán, no tendrán un salto representativo en el corto plazo, pero sí, digamos que intenta situar a la campaña del Frente Amplio por México como algo que no arranca y que no tiene ni pies ni cabeza, y que en palabras del político norteño tienen que ver con una forma vieja de hacer política, y ahí sitúa a los dos polos en enfrentamiento permanente, es decir, sitúa al PRI, PAN, PRD, y sitúa a Morena como algo viejo, ¿no? Entonces, digamos que irá por ahí la campaña del MCista. Y pues en el caso de MC resta observar, insisto, en los dos lugares donde tiene más tracción, que es Nuevo León y Jalisco, cómo van a repartir las candidaturas. De entrada, pues ayer me parece que ya fue muy claro en destapar también al perfil de Mariana Rodríguez y a Luis Donaldo Colosio en fórmula para poder, en palabras de Samuel, arrasar en Nuevo León y poderle plantear a México una nueva forma, insisto, de hacer política, lo que sea que eso signifique, ¿no? Y habrá que ver qué tanta capacidad tiene de articularse como un político con empaque, más allá de los fraseos y esta cosa medio marquetera que tiene MC más o menos bien montado, el manejo de las redes sociales, que hemos destacado que en muchos casos, como el de Samuel, pues es aseado, se ve un trabajo serio, se ve un trabajo de diseño, se ve un trabajo que está bastante bien investigado, pero que al final del día, en lo que tiene que ver ya con cómo permean los territorios y cómo se apropian las personas de esos mensajes, pues por lo menos en los próximos 2 meses estará a prueba. Sí, se ve difícil que tenga más de un 8 o 7%, se va a quedar con ese porcentaje que siempre ha tenido en las preferencias. Yo supongo, a ver el empaque, como tú dices, si pasa de ser influencer digital a realmente tener empaque y discurso real político que la gente pues lo voltee a ver. Por lo pronto yo sigo pensando que es pues, una estrategia, porque el enemigo para MC es el PRI y el PAN, y parece ser que no ataca tanto a Morena, que sería el enemigo a vencer en realidad. Entonces, pues a ver, vamos a ir viendo, apenas está empezando esto, y el que ya lo tiene clarísimo fue Marcelo Ebrard. Ya finalmente dijo: no voy con MC, ya me tocó el bastón de mando, y a ver, y llegaron a un entendimiento, dice Marcelo Ebrard. Pues esta parte
dispensando la figura, pero me parece que Marcelo Ebrard tenía pues demasiadas bocas que alimentar. ¿Y a qué me refiero? Pues que los marcelistas o los denominados o autodenominados marcelistas, pues al final del día difícilmente tendrían cabida en otro partido. ¿Y por qué difícilmente? Pues porque en primer lugar son muchos perfiles los que en un momento determinado perseguirían un cargo de elección popular. Y la otra cuestión es que pues en los otros partidos tampoco es que digamos los perfiles de segundo orden, ¿no? Los que están en la segunda línea de toma de decisiones, pues sería muy complicado que llegaran unos externos y de pronto es, bueno, pues perfecto, ya llegaste con Marcelo, pues me voy a quitar. Y el canciller parece que toma una decisión, híjole, pues no sé cuántas veces Marcelo, cuando escriba sus memorias, podría relatar las ocasiones, las circunstancias políticas que lo han llevado a dar un paso al costado. Y un paso al costado en estas grandes ambiciones que siempre ha proyectado durante la carrera política, en donde incluso en la precampaña o en el intento de hacerse con la precandidatura dentro de Morena, decía que él se había preparado toda la vida, que durante 40 años había buscado la presidencia, y esa sería una de las principales falencias en términos discursivos del ex canciller y ahora pues renovado morenista. Es decir, la política pues no necesariamente se trata de lo que los políticos puedan aspirar o el autoconcepto que tengan, sino la capacidad que tienen de involucrarse con las demandas sociales y por lo menos intentar solventarlas. Entonces, esta parte donde insisto, habrá que observar cuál es el desempeño posterior de Marcelo Ebrard en términos públicos, porque pasó de aquella, ¿te acuerdas de aquella famosa audio donde de pronto dice no nos vamos a someter a esa señora, un poco como en este tono despectivo, a decir pues el bastón lo tiene Claudia y ya nos entendimos, y habría que preguntar cuáles son los alcances de ese entendimiento. Es decir, es Marcelo un personaje añadido a la estructura de campaña de Claudia, será parte de un eventual gabinete, ahora que ya está el ministro Saldívar, que está Alejandro Encinas. Habría que observar y habría que estar atentos a ver cuál es la siguiente palabra de Claudia Sheinbaum hacia Marcelo Ebrard, más allá de la unidad por la unidad misma y de si nos quedamos en el proyecto de transformación y estas cosas un poco como en el lugar común que tienen los políticos al momento de ser un poco magnánimos en la victoria, ¿no? Y no decir, bueno, pues aquí se alinearon y se alinearon, se acabó. No, ahora habrá que observar cuáles son, insisto, esas posiciones políticas públicas que sin lugar a dudas irán robusteciendo la campaña de Claudia y que también si no ocurre, no es que vaya a pegarle a la línea de flotación de Claudia Sheinbaum, ¿no? Claudia Sheinbaum ha ido en términos muy esquemáticos o muy de metáfora, ha ido conquistando territorios. Únicamente la semana pasada y al inicio de esta, pues ya se reunió con jerarcas de las iglesias, está hablando del salario mínimo, es decir, está hablando ya de términos de gobierno y la comunicación y los que se vayan sumando pues serán bienvenidos y los que no, en palabras del presidente, pues ya tienen como un paraguas de comunicación muy fácil de abrir y que sirve para todo. Quienes no se sumen pues serán unos ambiciosos vulgares y quienes decidan acatar la línea pues serán parte de la transformación. Entonces pues parece que Marcelo define en función de la cantidad de perfiles que demandan, llamándose marcelistas, un espacio en las boletas, ya sea a nivel de diputaciones federales, de senadurías o de diputaciones locales y presidencias municipales. Sí, parece ser que el rumbo del Camino por México lo llevó de regreso a Morena y sí, como tú dices, tenía ya un grupo demasiado grande y demasiado pequeño, muy grande para un hueso político, llamémosle independiente, para irse a MC, y muy pequeño para formar un partido político propio, así es de que mejor se fue por la buena y se fue con el bastón de mando. Y oye, también que decías del fin de semana, yo me quedé viendo cómo iban y venían candidaturas, cómo Rocío Nale parecía que iba a perder ante Manuel Huerta la candidatura en Veracruz. Muchos medios empezaron a decir que Manuel Huerta era el bueno, cómo Ricardo Sheffield ganó, cómo Omar García Harfuch ganó, y sin embargo, al final, cuando se disipó el polvo, sí es Rocío Nale, Ricardo Sheffield no es, va la expanista, Alma Alcaraz, sí, perdón, la expanista Alma Alcaraz, y la sorpresa, ¿no? Omar García Harfuch con 40% de la preferencia y Clara Burguada con un 16%, y declina Omar y va Clara. Sí,
parece en lo que queda, como dices, ya que se asienta el polvo, que por lo menos en términos de expresiones públicas que habíamos acumulado durante las 3 semanas previas en torno a distintos personajes políticos, distintos personajes del mundo de la cultura, que habían sido, vaya, más que transparentes al decir que estaban con la candidatura o a favor de la candidatura de Clara Brugada. Parece que en términos de dirigencias optan por ganar el partido, digámoslo así, ¿no? Más allá de ganar la palestra o de hacerse cargo de haber inflado a un personaje como Omar García Harfuch, quien, pues claro, a veces en términos de la intuición con la que se responden las encuestas, pues tú votas por el que acabas de ver, o si todo el tiempo te están poniendo en los medios, en los mensajes de WhatsApp, en los mensajes de Facebook, en las pautas publicitarias, en las cuñas. Es más recordación que preferencia. Claro, y entonces, pues, si ahí tenía Omar García Harfuch cierta fuerza, claro que iba a salir alto en las encuestas. Me parece que es parte de una negociación en donde no sé qué tanto Omar García Harfuch se haya enterado de lo que le ocurrió. Y digo que tanto se haya enterado de lo que le ocurrió porque sí, pues tendrá tal vez una fórmula del Senado o tal vez una posición al interior del gobierno de Claudia, pero ahora lo que falta ver en Morena es todos aquellos que se decantaron por Omar de la noche a la mañana, pues seguramente motivados por pulsiones políticas que tuvieran que ver con acceso a la boleta, insisto, pues ahora se tendrán que hacer cargo no en términos públicos, sino en términos de lo que ocurre al interior de los partidos, porque independientemente de la unidad por la unidad misma y hasta el cansancio que se ha pregonado, pues tú y yo sabemos que el ajuste de cuentas, ¿no? Esta parte de hacer el balance de lo que ocurrió, pues esos perfiles decidieron tomar una posición que tal vez hoy los vaya a alejar todavía más de estar sujetos a ser parte de la negociación para ser diputados locales, federales o senadores. Y en el caso de Clara Brugada, pues ayer publican un video donde, insisto, esta parte de la unidad sale ahí con los otros 4 aspirantes, 3 más en el carácter testimonial, como Mariana Boy, el hijo de Miguel Torruco y el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en donde hablan de que van a construir un gran proyecto, de que avanzarán en unidad y de que la ciudad es lo más importante. Pero, insisto, parece que por lo menos Morena en esta decisión puntual que tiene que ver con la segunda elección más importante que habrá el próximo 2 de junio, pues parece que opta por hablarle, no sé si necesariamente a las bases, pero sí apelar a este punto que a veces está todavía pendiente con Morena, y es el cambio famoso de los perfiles que llegan a ocupar ciertos cargos, ¿no? En el resto del país es muy difícil encontrar pues, a personas que vengan del movimiento social, quedaron por ahí pendientes, ¿no? En el caso de Manuel Huerta en Veracruz, que pues sí, ganó la encuesta y que es alguien que viene de movimiento social, pues no necesariamente se vio favorecido por las dirigencias. En el caso de Morelos también tenemos a una representante de ciertos movimientos de carácter maoísta, de línea de masas, que llevaba muchos años participando en la política y que parece que por fin, como si dijera, la justicia le hace revolución, la revolución hace justicia. Y en el caso de Ciudad de México, pues te diría que podría contarse una historia al interior bien interesante, y es el triunfo del movimiento. Por primera vez habrá en la máxima magistratura del país y en la ciudad más importante de América Latina 2 personas que no vienen del PRI. Y ese no es un dato que le tendría que pasar de noche al morenismo en términos de establecer una narrativa de transformación y de cambio de abajo hacia arriba, que es de lo que este país adolece durante los últimos 40 años. Sí, finalmente ya no podemos hablar de Morena de expriistas, ahora ya pues vienen del movimiento morenista, y ese es un punto a su favor. Esta mesa ya está puesta, querido Jaime, y pues vámonos a profundizar después, más adelante, en cada perfil, en cómo avanzan, y luego pues qué va a recoger el Frente Amplio, porque también ya se están viendo lentos para variar, y vamos a ver quiénes son la lista oficial de candidatos del Frente Amplio, para empezar a narrar tú y yo qué es lo que va a suceder y qué es lo que está sucediendo en la política en México. Por lo pronto, gracias, Jaime. Claro que sí, Manuel. Estaremos hablando de los perfiles. Un abrazo. Nos vemos el viernes. Ya está. Interesante se pone ya el tema de las elecciones para el 2 de junio del 2024, y intensas serán nuestras pláticas con Jaime García, así como intensas son también para hablar con José Carlos Femat, el hombre más informado de temas de energía en el planeta Tierra, quien nos tiene lista ya toda la información con la voz de la energía.
Manolo, muy buenos días a ti y a la audiencia de Dosis Diaria. Arranquemos con el cierre de mercados y café en mano. Revisemos después las notas más importantes del sector energético. En el mercado cambiario, el peso se apreció al cierre de ayer lunes, tras recuperarse en una apertura a la baja, marcando su segunda jornada consecutiva ganando terreno frente al dólar y con los inversionistas poniendo atención en los datos de inflación que se van a publicar hoy en Estados Unidos. De acuerdo con Banco de México, el dólar interbancario cerró ayer en 17.59 pesos, mientras que en ventanillas cotizó en 18.07 y el euro cerró en 18.82. Los precios del petróleo subieron después de que el informe mensual de mercado de la OPEP alivió ciertas preocupaciones sobre la disminución de la demanda a nivel mundial. El West Texas Intermediate cerró en $78.45 por barril, mientras que el Brent en 82.69 y la mezcla mexicana exportación también avanzó para cerrar en $72.89 por barril. Ahora sí, con su café o su té favorito, revisemos juntos las principales notas del sector energético. El consumo mundial de petróleo superó las expectativas según el informe mensual de la OPEP, con una media estimada de 103.3 millones de barriles diarios en el presente trimestre. Esto es 150,000 barriles diarios más de lo previsto hace un mes. La demanda global muestra resistencia y crecimiento inesperado, destacando contribuciones significativas de China e India. Aunque América Latina experimenta un sólido aumento del 3.7%, su demanda sigue siendo modesta en comparación con otras regiones. La OPEP prevé un crecimiento del consumo de crudo en 2024 y sugiere un crecimiento económico mundial de 2.8% este año y de 2.6% el que sigue. A pesar de preocupaciones sobre la demanda de Estados Unidos y China, las importaciones chinas de crudo aumentaron y se espera un repunte en las importaciones de la India. Como lo comentamos en el cierre de mercados, los precios del petróleo han estado experimentando leves subidas debido a preocupaciones sobre la demanda y ahora sobre el respaldo de Irak a los recortes de la producción del OPEP+, aunque mantuvo cierta incertidumbre y cautela sobre la demanda, particularmente de Estados Unidos y de China, así como a la posibilidad de interrupciones en el suministro. Usted sabe que aquí priorizamos los hechos a los dichos, pero trascendió que Claudia Sheinbaum está elaborando un plan energético para México que abarcará, según esto, los próximos 30 años, con el objetivo de acelerar la transición energética en el país. Esto durante una reunión privada con empresarios en Nuevo León. Ahí la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación expresó la importancia de este cambio, no solo por el compromiso climático, sino también para atraer inversiones internacionales en fuentes renovables. Sheinbaum afirmó su apoyo a una Comisión Federal de Electricidad o CFE fuerte, abogando por inversiones en transmisión, distribución y generación, tanto públicas como, anótelo bien, privadas. También destacó el momento crucial para la inversión extranjera directa en México y tras reconocer la necesidad de trabajar en la atracción de capitales, especialmente en sectores como energía, agua y simplificación de trámites, compartió la visión de un desarrollo industrial que garantice el aumento de salarios y los derechos para los trabajadores, promoviendo un empleo formal y la prosperidad compartida. Para usted que busca buenas noticias, le comento que el gobierno federal anunció los precios máximos del gas LP para la semana 44 del 2023, revelando una disminución en las 201 regiones del país en comparación con la semana anterior. De acuerdo con la lista de precios máximos publicados por la CRE, en la Ciudad de México, por ejemplo, el precio bajó de 17.14 a 17.05 pesos por kilogramo con IVA, es decir, al nivel al que se encontraba hace 2 semanas. Loreto y Mulegé, allá en Baja California, son los lugares con el precio máximo más elevado, alcanzando los 22.22 pesos por kilo. Finalmente le comento que la Asociación Mexicana de Gas Natural, o AMGN, anunció el nombramiento de Vania Laván como presidenta para el periodo 2024-2025, junto con Alfredo Bejos como vicepresidente. Ambos expresaron su compromiso con el impulso del gas natural como herramienta para potenciar el nearshoring en México mediante el desarrollo de infraestructura. Además, reafirmaron su compromiso con la transición energética, destacando la contribución del gas natural a la reducción de emisiones y al cumplimiento de compromisos ambientales en el país. Laván es vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sentia Energy Systems, con más de 20 años de experiencia en el sector energético, mientras que Bejos es miembro del Consejo de Diabás y vicepresidente de Diabás Gas y Energía, con experiencia en operaciones marinas y distribución de gas natural comprimido. Pues muchas felicidades a ambos. Así usted está informado. Lo invito a que nos escuchemos el jueves para seguir hablando de estas y otras notas y para que usted sepa qué decir cuando se habla de energía.
Mi nombre es José Carlos Femat. Sigamos la conversación allá en ex Twitter y encuéntreme como @José-Femat. Pídale a Alexa que reproduzca el podcast de La Voz de la Energía y escúcheme aquí en Dosis Diaria los martes y los jueves. Que este sea un día con mucha energía. Hasta el jueves, Manolo. Gracias a José Carlos Femat, como siempre información relevante en temas de economía y energía en el planeta Tierra. Bueno, pues hasta aquí llega su dosis diaria de hoy. Ya sabe que hagamos de estos temas tema de conversación. Estamos en redes sociales, en X antes Twitter, estamos en Facebook como La Dosis Diaria X. Búsqueme a mí también como Manuel Yáñez, estoy en LinkedIn, también estoy en X y en Facebook. Por supuesto, ya sabe que cuando usted tenga el tiempo disponible, cuando usted así lo decida, nos puede escuchar a través de Spotify, a través de Apple Podcast, Amazon Music, ahí donde usted acostumbre a escuchar sus podcasts favoritos, ahí encontrará a La Dosis Diaria con Manuel Yáñez. Por lo pronto, ya está usted informado. Pásela bien.